Vamos a resolver nuestro primer ejemplo de circuito en paralelo, el cual dice lo siguiente. Dos resistencias de valores respectivos, 40 ohms y 50 ohms, son conectadas en paralelo con una fuente de voltaje de 5 volt. Dibuja la conexión de las resistencias, calcula el valor de la resistencia y corriente total del circuito, así como el voltaje, la corriente y la potencia en cada una de las resistencias. En esta figura hemos representado nuestro circuito. Como podemos ver, R1 y R2 aparecen en trayectorias diferentes para la corriente, siendo propiamente el circuito en paralelo. Nuestra fuente tiene un voltaje de 5 volts. La resistencia 1, como el enunciado lo dice, tiene un valor de 40 ohms y la resistencia 2 de 50. Vamos a iniciar calculando la resistencia total, para lo cual vamos a utilizar la siguiente expresión. R total es igual a 1 dividido entre la suma de los inversos de R1 y R2, es decir, 1 entre R1 más 1 entre R2. Vamos a sustituir los valores de las resistencias y entonces tenemos lo siguiente. R total es igual a 1 dividido entre 1 entre R1, que vale 40 ohms, más 1 entre R2, que vale 50. Para resolver esta operación vamos a utilizar nuestra calculadora. Hay diferentes formas de resolverlo. Una de ellas es trabajando las fracciones en el denominador, pero nosotros lo vamos a hacer de manera más sencilla con la calculadora. Utilizaremos un modelo que es prácticamente el que se viene utilizando en todos los cursos. Encendemos la calculadora y vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a escribir primero el número 1 de arriba. Tenemos 1 entre, y como vamos a dividir entre varias cantidades que están en el denominador, vamos a abrir un paréntesis. Y entonces vamos a escribir 1 entre 40. Dividimos 1 entre 40. Y a esto le vamos a sumar 1 entre 50. Escribimos 1 entre 50. Como ya son todas las cantidades que aparecen en el denominador, cerramos el paréntesis y le damos igual. Nos queda un valor de 22.222, que es a lo que equivale la resistencia total. Vamos a escribirla. 22.222 ohms. Este es el valor de la resistencia total del circuito. Es muy importante notar que este valor es más pequeño que la resistencia menor del circuito. En un circuito en paralelo, siempre vamos a tener que la resistencia total va a ser menor que aquella resistencia más pequeña que esté conectada en el circuito. En este caso, como la resistencia menor es de 40 ohms, la resistencia total resulta ser menor de 40. Esto es muy importante porque sucede en un circuito en paralelo. Vamos a proceder ahora calculando el valor de la corriente total. Para esto utilizaremos la ley de Ohm. Si nosotros queremos calcular la corriente total, entonces lo que tenemos que hacer de acuerdo con la ley de Ohm es dividir el voltaje total sobre la resistencia total. El voltaje total es aquel voltaje que suministra la fuente, por lo tanto son los 5 volts que tenemos aquí. Y la resistencia total es aquel valor que acabamos de obtener, que equivale a 22.222 ohms. Vamos a hacer la división empleando nuestra calculadora. 5 entre 22.222. Le damos igual. Y entonces nos queda una corriente de 0.225 amperes. Lo escribimos. Aquí tenemos el valor de la corriente total que suministra la fuente al circuito. Vamos a ir anotando nuestros valores en la tabla que aparece en la parte inferior. La resistencia 1 tiene un valor de 40 ohms, por lo tanto anotamos aquí 40. La resistencia 2 vale 50 ohms, anotamos un 50. Y la resistencia total la vamos a anotar en el último renglón. En nuestro caso resultó ser de 22.222 ohms. Sabemos también cuál es el valor de la corriente total, entonces en la columna que hemos designado para anotar los valores de la intensidad de la corriente, vamos a escribir en el último renglón el valor de la corriente total, que es 0.225 amperes. Con eso tenemos ya las resistencias y la corriente total en el circuito.
Procederemos ahora calculando los voltajes. Como se trata de un circuito en paralelo, todos los voltajes son iguales, dado que la fuente está conectada directamente a cada uno de los elementos. Es decir, podemos llegar desde la fuente de voltaje hasta R1 sin pasar por R2, o bien podemos pasar de la fuente a R2 sin necesidad de pasar por R1. Por lo tanto, los voltajes van a ser siempre los mismos en cada uno de los elementos. Tenemos entonces que el voltaje en la resistencia R1 va a ser de 5 volts, que equivale al mismo voltaje de la fuente. El voltaje en la resistencia 2 también será de 5 volts y bueno, el voltaje de la fuente ya lo tenemos, sigue siendo 5 volts. Calcularemos ahora la intensidad de la corriente en la resistencia 1. Para eso aplicaremos nuevamente la ley de Ohm. La intensidad de la corriente en la resistencia 1 va a ser el voltaje 1 dividido entre lo que vale R1. Nuestro voltaje 1 es de 5 volts, lo tenemos aquí. Entonces anotamos 5 volts y vamos a dividir entre R1 cuyo valor es igual a 40 ohms. Usamos nuevamente nuestra calculadora y entonces vamos a escribir 5 entre 40. Esto nos da un total de 0.125. Escribimos entonces igual a 0.125 amperes porque estamos calculando corriente en la resistencia 1. Anotamos el valor en la tabla, nos queda entonces 0.125 en amperes. Vamos a eliminar aquí la unidad, dado que estamos trabajando en unidades del sistema internacional. Se entiende que es en amperes este valor. Calculamos ahora la corriente en la resistencia 2. La corriente 2 va a ser igual al voltaje 2 sobre la resistencia 2. El voltaje 2 es el mismo que el voltaje 1 y a su vez es el mismo que el voltaje de la fuente. Entonces seguimos teniendo 5 volts. Nuestra resistencia 2 ahora es de 50 ohms. Si dividimos 5 entre 50, el resultado nos queda 0.1. Y entonces este valor lo vamos a anotar aquí en el espacio reservado para la intensidad 2 de la corriente. 0.1 amper. Si hasta aquí hemos hecho bien nuestro procedimiento, entonces la suma de las corrientes 1 y 2 debe ser igual a la corriente total. Es decir, si nosotros hemos hecho bien nuestro procedimiento, al sumar este valor que es la intensidad 1 de la corriente, con este otro, que es la intensidad 2, nos tendría que dar el valor de la corriente total. Vamos a comprobarlo con la calculadora. Entonces vamos a sumar 0.125 más 0.1. Esto nos da igual a 0.225, que es el mismo valor que tenemos para la intensidad total de la corriente. Por lo tanto, hasta aquí nosotros hemos hecho bien nuestro procedimiento y podemos continuar con el cálculo de las potencias. Para calcular la potencia en la resistencia 1, lo que vamos a hacer es multiplicar el voltaje en la resistencia 1 por la intensidad de la corriente en esa misma resistencia, es decir, V1 por I1. El voltaje 1 sigue siendo 5 volts, recuerda que los voltajes son los mismos en un circuito en paralelo, y la corriente 1 la acabamos de calcular, concretamente es este valor. Entonces vamos a multiplicar por 0.125 amperes. Una forma más práctica de verlo es que vamos a multiplicar simplemente estos dos valores. Vamos a hacer el producto con nuestra calculadora, regresamos a ella y entonces vamos a escribir 5 por 0.125. Le damos igual y entonces el resultado es 0.625. Lo excluimos y como se trata de una potencia en el sistema internacional, la unidad de potencia es el watt. Vamos a escribir este valor en el espacio reservado para la potencia 1. Entonces tenemos 0.625. Ya tenemos la potencia en la primera de las dos resistencias. De igual manera vamos a proceder con la potencia 2. Nuestra potencia 2 sería igual al producto del voltaje 2 por la intensidad de la corriente 2. El voltaje 2 son 5 volts y la corriente en la resistencia 2 es este valor que nosotros calculamos previamente, que es 0.1 amper.
o bien de la misma tabla sería el producto de este valor por este otro. Al multiplicar 5 por 0.1, esto nos va a quedar como 0.5 en watt, porque estamos en el sistema internacional calculando la potencia. Tenemos entonces que la potencia en la resistencia 2 es 0.5 watt. Vamos a calcular ahora la potencia total multiplicando el voltaje total por la intensidad de la corriente total. Entonces la potencia total es V total por I total. El voltaje total es el de la fuente, 5 volts. La corriente total la acabamos de calcular hace un momento, aquí la tenemos, es 0.225 amperes. Multiplicamos utilizando nuestra calculadora 5 por 0.225 y esto nos da igual a 1.125 expresado en watts porque estamos calculando potencia. 1.125. Y si hemos hecho bien nuestras operaciones, la suma de las potencias 1 y 2 tiene que ser igual a la potencia total. Es decir, si sumamos estos dos valores nos tiene que dar este valor o al menos un valor muy cercano si es que estamos trabajando con decimales como es en este caso. Entonces 0.625 vamos a sumarle 0.5. Le damos igual y nos queda un resultado de 1.125 que efectivamente es el resultado que teníamos para la potencia total, lo cual quiere decir que hemos resuelto bien nuestro circuito. Vamos solamente a resaltar nuestros resultados de las potencias y con esto estamos terminando nuestro circuito. Este es el procedimiento que se va a seguir si nosotros queremos calcular todas las cantidades asociadas a un circuito en paralelo. Como podemos ver, parece un proceso laborioso, sin embargo es relativamente sencillo. La tabla nos permite agrupar de manera más práctica nuestros diferentes resultados.